Esa hija bastarda todavía cree que es una de los nuestros. Las palabras atravesaron la carpa de la boda como metralla a través de la seda. Por un segundo, el mundo se congeló. El tintineo de las copas, el susurro de los uniformes, incluso la brisa marina fuera de la recepción se detuvo. La voz de mi padre, firme y aguda como una orden, resonó a través de los manteles. Todos los invitados la oyeron. Nadie se movió. No dejé caer la copa de champán. No hablé. Simplemente giré la cabeza hacia él. El coronel Ricardo Garrido, un hombre que había cumplido 3 misiones, condecorado con la Cruz al Mérito Militar, el hombre que me enseñó que el silencio era fuerza. Estaba erguido en su traje civil, con las cintas de viejas campañas orgullosamente prendidas en su pecho, y me miró con el mismo escrutinio frío que usaba con sus subordinados. Sus labios no temblaron. Los míos casi lo hicieron. El aire se espesó. Mi futuro marido se quedó inmóvil a mitad de una carcajada. La banda dejó de afinar sus instrumentos. Alguien tosió. El olor a carne asada y perfume se volvió agrio con la tensión. Entonces, desde el otro extremo de la sala, una silla se arrastró. El padrino, un infante de marina al que yo había mandado una vez, se levantó. No dijo una palabra. Se enderezó, se llevó la mano a la frente y saludó. El movimiento fue nítido, deliberado. Se podía oír el roce de la tela de su manga contra su sien. Luego otro hombre se puso de pie y otro. En cuestión de segundos, la sala se llenó con el sonido de uniformes moviéndose, sillas deslizándose, tacones chocando. Decenas de hombres y mujeres se pusieron firmes, saludando en absoluto silencio. El rostro de mi padre palideció. No se levantó. No parpadeó. Simplemente se quedó mirando a la pared, con la mandíbula tensa, como si toda la escena fuera una insubordinación contra su reino privado. No lloré. No lo necesitaba. El saludo dijo, lo que las palabras no podían expresar, yo pertenecía. Cuando el último saludo bajó, me volví hacia el altar donde me esperaba mi marido. Mi voz salió uniforme, firme. Terminemos con esto, dije. Y lo hicimos. Más tarde, cuando los invitados se fueron y las luces se atenuaron, me senté sola en la suite nupcial, todavía con mi uniforme, un vestido blanco con mis medallas brillando como pequeños fantasmas de batallas pasadas. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de él: ya has avergonzado bastante a esta familia. No me llames más. Bloqueé la pantalla, la dejé boca abajo y respiré hondo. No me dolió tanto como esperaba. Quizás porque en algún lugar muy dentro de mí, ya sabía que él había dejado de ser mi padre mucho antes de esa noche. Pero no siempre había sido así. Él fue mi primer saludo, mi primera autoridad, mi primer muro. Crecer en un pueblo como el Toboso o en Castilla-La Mancha, como hija de un veterano, era un distintivo de honor hasta que eras la hija nacida fuera del matrimonio. Mi madre, enfermera en el Hospital de la Seguridad Social, lo conoció entre sus misiones. Él era mayor, curtido, todavía con el olor a lluvia de selva y aceite de armas. Ella solía decir que parecía tallado por el deber mismo. Para mí, era un mito hecho realidad en forma humana. Nunca vivió con nosotras. Nos visitaba 2 veces al mes, a veces menos. Cuando le preguntaba por qué, mamá decía: tu padre sirve de diferentes maneras. No lo entendí hasta años después que servir a veces significaba escapar. Me enseñó a atarme las botas, a disparar recto, a hablar solo cuando estaba segura. Pero nunca dijo la palabra hija. Yo era chica o tú nunca, cariño, nunca mía. En el colegio, otros niños susurraban que yo era el error del coronel. En un pueblo pequeño, los chismes se pegan más fuerte que el pegamento. Mamá me decía que los ignorara, que mantuviera la cabeza alta. El mundo encontrará razones para avergonzarte, decía. No le ayudes a hacer el trabajo. Cuando cumplí 18 años, me alisté. No para rebelarme, sino para demostrar que era más que una nota a pie de página. Elegí el ejército del aire porque él había servido en el ejército de tierra. Quería mi propio cielo. Cuando se lo dije, me miró durante mucho tiempo y luego dijo: ¿crees que usar un uniforme te convierte en uno de los nuestros? No es así. Todavía recuerdo ese momento más claro que cualquier informe de misión, la forma en que pulía su anillo de boda de su segundo matrimonio mientras me decía que nunca pertenecería. No dije nada. Salí. Él no me devolvió el saludo. Años después de mi primera misión en el extranjero, le envié por correo una foto, yo cubierta de polvo del desierto, sosteniendo la bandera sobre un helicóptero derribado. Me la devolvió cuidadosamente doblada. Sin nota, solo el tenue olor de su loción para después de afeitar en el sobre. Así que cuando caminé por ese pasillo con mi uniforme de gala blanco, no fue una rebelión. Fue la verdad. No estaba usando una declaración. Estaba usando mi vida. La boda no fue lujosa, solo una capilla junto al mar, sillas blancas en la arena, un cuarteto de metales tocando suavemente. No invité a la mitad de las personas con las que había servido, pero vinieron de todos modos. Infantes de marina, pilotos, médicos.
Llenaron los bancos como centinelas silenciosos. Él también vino, por supuesto. Primera fila, cuello almidonado, ojos agudos. No sonrió durante la ceremonia. Apenas me miró. Pero cuando el sacerdote dijo, «¿Quién entrega a esta mujer?», él interrumpió fríamente, «Ella se entrega a sí misma. Siempre lo hace». La risa murió a mitad de la respiración. Mi prometido se congeló. Y luego vino el brindis, el insulto, el silencio y el saludo que resonaría mucho más allá de esa carpa. Esa noche los periodistas lo llamarían el saludo que se escuchó en el corazón. Nunca respondí a sus preguntas porque para mí no se trataba de volverse viral. Se trataba de algo mucho más simple. Se trataba de finalmente comprender que la familia no son las personas que comparten tu sangre. Son las que se levantan por ti cuando el mundo se queda quieto. Miré el uniforme doblado en la silla junto a mí. Las cintas captando la luz de la luna. Cada medalla era una historia que él nunca había querido escuchar. Cada raya era una conversación que nunca habíamos tenido. Pensé en llamarlo. No lo hice. En cambio susurré a la habitación vacía, «Criaste a una soldado, papá. Solo que nunca aprendiste a saludarla». Y por primera vez en años, dormí sin soñar con la guerra. La luz de la mañana en el Toboso tiene una claridad particular, de esas que hacen que los porches parezcan recién pintados, incluso cuando las tablas están astilladas y blandas. Crecí bajo esa luz, en una calle donde las banderas ondeaban todo el año. Y cada dos buzones tenían un apellido que coincidía con una lápida en el cementerio de veteranos. Un pueblo pequeño en Castilla-La Mancha te enseña dos lecciones rápido: todo el mundo sabe tus asuntos, y lo que no saben, lo adivinan. Mi madre Elena intentaba mantener nuestra casa tranquila y cálida. Era enfermera del Hospital de la Seguridad Social, y se traía su ternura a casa en el turno de noche. El tipo de mujer que podía tomar la tensión a un hombre y calmar su espíritu al mismo tiempo. Cuando era pequeña, olía a jabón y café. Guardaba un tarro de botones junto a la máquina de coser y un cuenco de bombones de chocolate junto a la puerta. Los botones nunca se acababan. Los bombones sí. El coronel no vivía con nosotras. Existía como un patrón meteorológico, apareciendo ciertos sábados con una camisa planchada, dejando el olor a betún de zapatos. Nunca llegaba sin avisar. Lo emitía como una orden. 2. Lista. Mamá me planchaba mi mejor vestido y me peinaba hasta que la raya era quirúrgica. Cuando llamaba a la puerta, me ponía recta con la barbilla en alto como ella me había enseñado. Él me examinaba como inspeccionaba a un pelotón, con los ojos midiendo, no encontrándose. Bien, decía, vamos. En esos viajes señalaba cosas, monumentos, cuarteles, campos de juego. La disciplina construyó este país, decía, golpeando el volante. No el sentimentalismo. Si le preguntaba por la fotografía de la selva que llevaba en su cartera él y otros dos jóvenes de 20 años, sin camiseta, con los rifles colgados, sonriendo como si hubieran vencido a la muerte por un día, cerraba la cartera con un chasquido. Eso es pasado. Mira hacia adelante. Mamá me contó que había cumplido 3 misiones y había vuelto a casa con una cojera que disimuló al andar. Y un silencio que nunca superó. También me dijo que para entonces tenía una esposa en otra ciudad y un hijo en camino. Está haciendo lo que puede, decía, y yo asentía como si fuera una respuesta. La primera vez que un niño en el colegio me llamó bastarda, volví a casa y busqué la palabra en el diccionario. La definición era pulcra, sin sangre, como si toda la fealdad hubiera sido drenada. Prefería el diccionario a los susurros. La iglesia enseñaba el perdón. La clase de gimnasia, el balón prisionero. La cafetería, la jerarquía. Aprendí rápidamente que hay 3 tipos de miradas que la gente te da cuando cree que sabe tu historia: lástima, juicio e interés. La lástima es perezosa. El juicio es ruidoso y el interés es peligroso. Mantuve la cabeza baja a las notas altas y las manos ocupadas cortando césped, apilando estantes en la ferretería, ahorrando para un futuro que no requiriera que nadie me presentara. A los 11 años podía desarmar la voluminosa tostadora de mamá y la conferencia del coronel sobre la postura. Él me compró mi primer par de botas de verdad, un número demasiado grande para que pudiera crecer en responsabilidad. Me enseñó a atármelas bien, con el talón ajustado, la lengüeta centrada. Una bota es una promesa, dijo. Mantiene tu pie donde debe estar. Cuando le pregunté que mantenía a una familia donde debía estar, me ajustó el nudo y dijo, ponte recta. Hubo amabilidades pequeñas y accidentales. Una vez, cuando mamá trabajaba hasta tarde y el perro del vecino me acorraló en las escaleras traseras, él se interpuso entre nosotros sin decir una palabra, intimidó al animal, y lo envió a casa con un dedo. No me consoló después. Inspeccionó el pestillo de la puerta, arregló la bisagra y se fue. La bisagra aguantó. El miedo también, por un tiempo. La escuela secundaria se deslizó hacia el bachillerato como el verano se desliza hacia el otoño, lentamente, luego de repente. Encontré el rock, reserva de oficiales, y el rock me encontró a mí. El uniforme me sentaba como una discusión que finalmente aprendí a ganar.
Sí, señor. No, señora. Según el reglamento, no porque temiera el castigo, sino porque el reglamento se sentía más limpio que el rumor. Aprendí a marchar hasta que mis pensamientos caían en cadencia. Aprendí que el respeto es un montón de pequeños actos bien hechos cuando nadie está evaluando. En la noche de entrega de premios de tercer año de bachillerato, me puse una chaqueta prestada mientras llamaban nombres para becas que no podía alcanzar. El coronel no vino, pero mamá sí, aplaudiendo como si cada certificado fuera un desfile de la victoria. Después mi instructor del rock, el sargento mayor Torres, un marino que cambió la sal marina por el polvo de tiza, me puso un folleto en la mano. Eres el tipo que buscan, dijo. Material para la academia, si puedes aguantar la política. El folleto tenía un barco en el frente, un campus en la parte de atrás y una promesa entre ellos: haz que tu vida cuente 2 veces. Una para ti, una para tu país. Hice el examen de acceso con fiebre y voluntad. Corrí gradas al amanecer y aprendí a levantar mis propias dudas. Visité al coronel para decirle que solicitaría entrar en la academia. Se limpió las gafas mientras yo hablaba. Ese lugar devora a los débiles, dijo. Finalmente le dije que no era débil. Él dijo, eres ingenua. Luego, como si no pudiera evitar el reflejo, añadió, aún así, si vas, ve a aprender, no a ser vista. Él no escribió una recomendación. El sargento mayor Torres sí. También lo hizo mi profesora de química, que tenía debilidad por las chicas calladas con respuestas exactas. Mamá me escribía notas para encontrar en mi bolsa del almuerzo, orgullosa de los kilómetros que estás poniendo entre sus pensamientos y tu verdad. Cuando llegó el sobre grueso en abril, lo saqué a las escaleras traseras y lo abrí, sentada en la bisagra que él había arreglado. Nombramiento aceptado, decía. Pasé los dedos por el sello en relieve como si pudiera quemarme. No lo hizo. Me dio firmeza. Lo celebramos con comida para llevar y platos de papel. Mamá lloró una vez, luego fingió que no lo había hecho reorganizando los paquetes de salsa de soja. Llamé al coronel. No contestó. Conduje hasta su casa, una casa de ladrillo con una bandera en el frente, la voz de otra mujer llamando desde la cocina. Me recibió en el porche con la puerta medio cerrada detrás de él como si estuviera bloqueando una corriente de aire. Le mostré la carta. Bien, dijo con los ojos esquivos, la mandíbula apretada. No avergüences al uniforme. Debería haberme sentido destrozada. En cambio sentí que algo se endurecía en mí, no exactamente ira, sino estructura. El acero no se disculpa ante el óxido. Salí. Él no me devolvió el saludo. El verano antes de dejar el Toboso se volvió húmedo y benévolo. Pasaba las mañanas corriendo por la Vía Verde y las noches en el Hospital de la Seguridad Social, sustituyendo a mamá cuando le fallaban los pies. Los ancianos me enseñaron cosas que ningún libro de texto enseñaría. Uno me mostró cómo doblar una bandera tan apretada que las esquinas podían cortar. Otro me dijo las 3 frases más peligrosas en una zona de guerra: solo por esta vez, todo irá bien, nadie está mirando. Las guardé como material de primeros auxilios. La semana que partí para el ingreso, el coronel llamó a las 6. Su voz era plana. El reloj de fondo marcaba como un metrónomo para la obediencia. ¿Te recojo?, preguntó como si ofreciera llevarme al supermercado. Le dije, mamá lo tiene cubierto. Él dijo, como quieras. Luego, más suave, casi humano, come antes de irte. El primer día te dejará exhausta. En el aeropuerto, mamá me abrazó con la fuerza suficiente para realinear mi columna vertebral. Intentarán hacerte más pequeña para que encajes en su molde, susurró en mi cuello. No te hagas más grande, hazte más verdadera. Prometí que lo haría. El agente de seguridad me hizo pasar, y entré en una vida medida en inspecciones y amaneceres, líneas de tiza y órdenes, amistades forjadas a la temperatura del fuego. La academia no me amó. Me respetó 3 semestres tarde. Los primeros meses fueron un estudio de humillación eficiente. Nombres gritados, tiempo recortado, sueño racionado como medicina. Aprendí a cuadrar esquinas en una cama tan tensa que rebotaba una moneda, a absorber las críticas sin rumiarlas, a correr con piernas que botaban en contra del movimiento. Aprendí los nombres de los aviones como otras chicas aprendían los nombres de los perfumes. También aprendí dónde termina el silencio y dónde comienza la voz. El día que un sargento instructor llamó a una compañera muñeca china, presenté un informe que no me hizo popular. La popularidad es un subidón de azúcar. La integridad es proteína. Me alimenté en consecuencia. Cuando llegó la carta anunciando mi selección de servicio, mando y control de aviación, mi estómago se hundió y se asentó como un avión a través de las turbulencias. Esta es tu herencia, parecía decir el papel. Haz la tuya. Llamé a mamá primero. Gritó. Llamé al coronel después. Contestó al segundo timbrazo. Le dije mi destino y por primera vez en años, su voz se elevó medio grado. Eso servirá, dijo. No falles. No lo hice. Me gradué sin pompa ni fotos familiares en el campus.
Mamá estaba al fondo aplaudiendo con todo su rostro. El coronel se mantuvo alejado. Después de la ceremonia, un capitán me entregó mis documentos de nombramiento. Mis manos no temblaron. Mi corazón se mantuvo firme. Las barras doradas encontraron mis hombros como si se les hubiera prometido el lugar todo el tiempo. Salí al sol brillante e implacable y saludé al cielo que había elegido. Sin música, sin confeti, solo una promesa: si la sangre no me reclamaba, dejaría que el deber lo hiciera. Te dicen que tu primera noche en el campamento de entrenamiento básico es la más difícil porque es la última que dormirás como civil. Se equivocan. Es la primera mañana la que te rompe, el sonido del silbato, el ladrido de las órdenes, la repentina comprensión de que el mundo que conocías ya no se doblega a tu nombre. Me desperté a las 5 en un dormitorio que olía a almidón y nervios. 40 literas, 40 extraños y una verdad que ya se estaba formando: a los militares no les importa qué historia te trajo aquí, solo cómo te presentas una vez que llegas. Lo primero que aprendí fue el ritmo. Lo segundo, el silencio. Lo tercero, que el liderazgo no grita, sino que comanda con gravedad. Podías distinguir a los verdaderos oficiales en ciernes, no por lo fuerte que gritaban, sino por lo quietos que se ponían los demás a su alrededor. Yo quería ser ese tipo de calma. No fue fácil. La Academia del Ejército del Aire estaba diseñada para desnudarte y reconstruirte. Cada error tenía un testigo, cada triunfo un asterisco. Mi cuerpo se adaptó más rápido que mi corazón. Durante las inspecciones, me miraba al espejo y veía los ojos de mi madre dentro del marco de la disciplina de mi padre. Esa contradicción se convirtió en mi armadura. Para el último año había aprendido a doblar mis emociones tan cuidadosamente como mis uniformes de gala. No gané más probable para comandar. Gané más confiable bajo fuego. Me sentaba mejor. Mi primer destino llegó con arena, estática y el sonido de rotores. Qatar, 2006. Era segundo teniente gestionando la coordinación del apoyo aéreo para unidades de campo a través de la frontera afgana. La mayoría de los días se confundían en llamadas de radio y hojas de cálculo, pero de vez en cuando la tierra se abría. Eso ocurrió un martes. Un convoy atrapado fuera de Kandahar. Emboscada. 8 hombres inmovilizados. Dirigí 3 salidas, coordiné la evacuación y me mantuve en comunicaciones durante 6 horas. Nunca levanté la voz. Más tarde el equipo de tierra envió un mensaje simple: quienquiera que fuera esa mujer en la radio, nos salvó la vida. Esa noche firmé mi nombre en el informe: Laura Garrido. 2 semanas después, alguien pintó Ángel de la Muerte en mi taquilla. No como un insulto, sino como reverencia. El apodo se extendió. Al principio lo odié, demasiado grandioso, demasiado mítico. Pero después de un tiempo comprendí que no se trataba de mí. Se trataba de los hombres que necesitaban creer que alguien por encima del ruido podía guiarlos a casa. El coronel se enteró, por supuesto. La noticia corre en las filas. Me llamó de repente. ¿Te están llamando así?, preguntó. Sí, señor, dije. El silencio se extendió como alambre de espino. Entonces romantizan a los asesinos demasiado fácilmente. No se trataba de matar, papá. Se trataba de dirección. Él no contestó. La línea se cortó. Esa fue la última vez que hablamos en años. El invierno siguiente perdimos a un piloto en la aproximación. El tiempo cambió, el radar falló y yo fui la última voz que escuchó. Repetí esa llamada en mi cabeza todas las noches: nivelar, capitán. Te tenemos. Estática. Silencio. Se fue. Me dieron una felicitación por profesionalidad bajo presión. La acepté sin sonreír. Cuando terminó el despliegue, volé a casa a través de Frankfurt. En la recogida de equipajes, un anciano con gorra de béisbol preguntó si yo era uno de esos ángeles. Asentí cortésmente. Él dijo: mi sobrino salió de ese convoy. Gracias. No supe qué hacer con tanta gratitud, así que le saludé y me alejé antes de que pudiera ver mis ojos humedecerse. De vuelta en España, roté por bases como capítulos: Zaragoza a Albacete, de nuevo Gando. El uniforme envejecía más rápido que yo. Los ascensos llegaban como moratones, no los sentías hasta más tarde. Capitán, comandante. Cada nueva raya un recordatorio de que cuanto más alto subes, menos personas por encima de ti saben tu nombre y más personas por debajo dependen de él. El apodo me siguió. Una vez, un periodista quiso escribir un perfil titulado: La Ángel de la Muerte lleva pintalabios. Me negué. El trabajo era serio. La prensa quería mitología. Aún así, entre los titulares y el silencio, comencé a sentirme invisible de nuevo. Celebrada y borrada al mismo tiempo. Fue entonces cuando conocí a las personas que se convirtieron en mi segunda familia: el equipo 47, una mezcla de aviadores e infantes de marina destinados en Morón de la Frontera. Realizamos operaciones juntos, comimos de las mismas raciones, terminamos los códigos de radio de los demás. Cuando las cosas se ponían feas, no preguntaban quién estaba al mando. Simplemente me miraban.
Ese tipo de confianza es una moneda, la gastas sabiamente. Una noche, bajo el cielo metálico, uno de los sargentos preguntó, ¿alguna vez tiene miedo, mi comandante? Siempre, dije. Solo que camino más rápido que mi miedo. Él asintió pensativo. Mi padre dice que el coraje es solo el miedo con mejor postura. Reímos hasta que los generadores nos ahogaron. Ese mismo sargento perdió una pierna 2 semanas después en un ataque con IED. Le escribí una carta a su madre, de esas en las que cada frase se siente como una invasión. Al final le escribí, nunca retrocedió ni siquiera cuando el suelo lo hizo. El coronel no se puso en contacto cuando esa historia también llegó a los titulares, pero mi hermanastro, su hijo, sí lo hizo. Envió un correo electrónico, papá leyó el artículo. Dice, al menos finalmente encontraste algo para lo que eres buena. No respondí. Algunos silencios no necesitan romperse. Para cuando cumplí los 30, me había forjado una reputación como la oficial a la que llamabas cuando las cosas ya estaban ardiendo. Tranquila bajo el caos, fría en la crisis. No era fría. Estaba compuesta. Hay una diferencia, aunque pocos la vean. El mando vino después. Torrejón de Ardoz. De allí, de vuelta a la península. La invitación para enseñar en el programa de liderazgo de la base de Getafe se sintió como una recompensa y un exilio. La acepté de todos modos. Fue durante esa asignación tranquila cuando conocí a Marcos, un técnico de emergencias sanitarias civil. Manos firmes, voz tranquila. El tipo de hombre que me miraba y no veía uniforme ni leyenda, sino persona. Cuando me propuso matrimonio, no se arrodilló. Se mantuvo firme e igual. Envié una invitación a la boda que me hizo dudar. Fue a la dirección del coronel, escrita con mis mejores letras mayúsculas. No incluí una nota, solo la fecha, la hora y el lugar. Por obligación, por esperanza. Quizás ambas. Se presentó con ropa civil, medallas en la solapa. Parecía más viejo, más pequeño y, de alguna manera, más duro. Cuando se negó a llevarme al altar, no me sorprendió. Cuando me llamó bastarda delante de todos, no me escandalicé. Pero cuando esos hombres se pusieron de pie por mí, mi unidad, mis hermanos de armas, esa fue la primera vez que sentí el peso del uniforme como algo sagrado. Y en ese silencio me di cuenta de algo, la academia nunca me enseñó que puedes ganar todas las medallas y aún así anhelar una sola palabra de orgullo. Nunca la escuché de él, pero la escuché en la forma en que mi equipo saludó. Y quizás eso era suficiente. La mañana de la boda olía a sal y sol. La capilla se alzaba en una colina con vistas a la costa de Huelva, lo suficientemente pequeña como para sentirse humana, pero construida con la precisión que solo un contratista militar podría amar, tablas blancas, accesorios de latón. Cada banco alineado tan pulcro como un desfile. La había elegido por su simplicidad, no por su grandeza. Marcos la llamó pacífica. Yo la llamé terreno neutral. El aire zumbaba con conversaciones, el tipo de calidez baja que ocurre cuando personas de dos mundos diferentes, uniforme y civil, intentan compartir el oxígeno. Mi equipo de Getafe había bajado en coche, algunos infantes de Marina de Rota habían volado, y un grupo de la familia de Marcos de Santander hacían intentos amables de decodificar los rangos de los uniformes de gala. Cada apretón de manos comenzaba con una pregunta, ¿cómo conoces a la novia? Cada respuesta llevaba el mismo tono de respeto, no de lástima. Eso importaba. Mi padre llegó el último. Aparcó su sedán negro justo al lado de las puertas de la capilla, como si la proximidad aún pudiera confundirse con la importancia. Cuando salió, el mundo pareció encogerse a su alrededor, espalda recta, andar lento, medallas alineadas en filas perfectas en su solapa. No me miró al entrar. Asintió una vez al ujier, luego tomó asiento en la primera fila, solo. Cuando la música comenzó, no esperé nervios. Me había enfrentado a emboscadas, ataques aéreos y conferencias de prensa. Esto debería haber sido fácil. Pero cuando las puertas se abrieron y los invitados se levantaron, mi pulso alcanzó el ritmo de una pala de rotor. Sentí el peso de mi uniforme blanco, el metal cosido a mi pecho, las 4 barras brillando bajo la luz de la mañana. Esto no era encaje y seda. Era toda una vida prensada en tela. A mitad del pasillo mis ojos se encontraron con los de Marcos, firmes, amables, el tipo de mirada que construye puentes en lugar de muros. Luego capté la expresión de mi padre. Nada, ni orgullo ni desdén, solo cálculo, la misma mirada que le daba a una formación defectuosa. La ceremonia transcurrió sin problemas. Mi voz no tembló durante los votos. Las manos de Marcos fueron firmes cuando me deslizó el anillo. Por unos momentos pensé que tal vez, solo tal vez, el día transcurriría en silencio. Luego vino la recepción. Habíamos elegido el club de oficiales de la base por su historia. Suelos de madera pulidos por décadas de botas, fotos antiguas en las paredes que mostraban rostros hace mucho tiempo idos pero nunca olvidados. Los brindis comenzaron ligeros y sinceros. Un infante de marina de mi primera misión contó una historia sobre la noche en que le hice tirar su whisky de contrabando para salvar un horario de vuelo post-resaca. La risa recorrió la sala. Exhalé.
Luego, desde la mesa principal, la copa de mi padre tintineó. Un golpe, 2, 3. Un sonido que silenció la sala más rápido que cualquier orden. Se puso de pie, levantó su bebida a medias y lo dijo: esa hija bastarda todavía cree que es una de los nuestros. Por un segundo, nadie lo procesó. Luego vino el murmullo, jadeos, sonrisas congeladas, un tenedor caído. Mi respiración se atascó entre la incredulidad y el déjà vu. Eran todos los insultos que me había susurrado, ahora convertidos en arma frente a las únicas personas que me habían visto entera. Marcos comenzó a levantarse, pero lo detuve con una mano. Al otro lado de la mesa, mi padrino, un infante de marina al que una vez saqué de los escombros, se puso de pie primero. Su saludo fue silencioso, deliberado. Otros lo siguieron, una lenta ola de reverencia invadió la sala hasta que el aire mismo se enderezó. 40 hombres y mujeres, hombros cuadrados, ojos al frente. Mi padre volvió a sentarse. El color se le fue de la cara. Miró no a mí, sino a través de mí. El aplauso nunca llegó, solo silencio, denso, eléctrico, sagrado. Asentí una vez, me volví hacia la banda y dije: pongan la siguiente canción. Esa noche, después de que los invitados se fueron, el fotógrafo envió algunas fotos previas a mi teléfono. Ahí estaba, el momento congelado en píxeles. Yo erguida en el centro, un mar de uniformes saludando a mi padre, una sombra en el borde del encuadre, labios apretados. La foto se volvería viral en 24 horas. Los blogs militares la llamaron el saludo que se escuchó en el corazón. Los medios civiles la llamaron el desafío de una hija. Pero para mí, no era desafío. Era el dolor capturado en el aire. Marcos me encontró sentada junto a la ventana, todavía con el uniforme, mirando el teléfono. ¿Estás bien?, preguntó. Negué con la cabeza. No, pero estoy cerca. Se sentó a mi lado. No te merecías eso. Lo sé, dije en voz baja. Pero hizo lo que siempre ha hecho, convirtió el amor en una prueba. Los días que siguieron se sintieron extraños. Todos los medios de comunicación querían una cita, pero los rechacé todos. La historia no era sobre un momento viral. Era sobre los años anteriores. El silencio que construyó ese momento ladrillo a ladrillo. Una semana después, llegó una carta de mi hermanastro. Decía: avergonzaste delante de hombres que se ganaron su lugar. Doblé el papel y lo tiré a la basura. A la mañana siguiente corrí 8 kilómetros antes del amanecer, el viento del mar lo suficientemente frío como para escocerme los ojos y aclararlos. En el trabajo mi unidad me saludó de manera diferente, no con lástima, sino con un respeto afilado por la comprensión. Uno de mis subordinados, un joven teniente de Toledo, dejó una nota adhesiva en mi escritorio: a veces la sangre mancha, a veces saluda. Orgulloso de servir bajo su mando, mi comandante. Esa nota se quedó en mi escritorio durante años. Marcos y yo no nos fuimos de luna de miel de inmediato. El deber me llamaba, una cumbre de ética, una rotación de entrenamiento, el desfile habitual de compromisos que llenan el calendario de un militar. Cuando finalmente nos tomamos una semana libre en Asturias, me preguntó si había sabido algo de mi padre. No lo había hecho. Él asintió. No presionó. Así es como Marcos amaba, sin interrogatorios. Aún así, cuando cerraba los ojos por la noche veía esa imagen congelada, un hombre sentado, todos los demás de pie. No era el insulto lo que se repetía. Era el silencio después. Meses después, un viejo amigo de mis días de academia me envió un recorte del periódico local de El Toboso. El coronel Ricardo Garrido, homenajeado por su labor con los veteranos. El artículo mencionaba sus décadas de servicio, su mentoría a jóvenes oficiales, su inquebrantable compromiso con los valores familiares. Me reí a carcajadas. El sonido me sobresaltó. Hacía meses que no lo escuchaba. Por primera vez, no sentí rabia. Sentí distancia. La libertad se esconde dentro de esa palabra. Cuando volví a mirar la foto viral, ya no veía humillación. Veía herencia, no de sangre sino de voluntad. Mi padre me dio estructura, pero los hombres y mujeres que se levantaron por mí me dieron significado. Esa noche me quedé en nuestro porche viendo subir la marea, con la chaqueta de uniforme colgada sobre mis hombros. Marco salió con 2 tazas de café. ¿Todavía piensas en él?, preguntó. Sí, dije. Pero es diferente ahora. Me entregó una taza y luego miró hacia el horizonte. ¿Sabes lo que vi en esa foto? ¿Qué? Todos de pie porque ya sabían quién eras. No necesitabas que él lo dijera. Las olas rompieron suavemente contra la orilla. Sorbo mi café y veo cómo la espuma se disuelve en la nada. Supongo que me enseñó una última cosa, dije. Cómo pararse sin permiso. Marcos sonrió. Ese es un regalo de bodas genial. Le devolví la sonrisa. Sí. Le tomó mucho tiempo darlo. El silencio es su propia clase de uniforme. Lo llevas cuando las palabras ya no encajan.
Lo pules hasta que se vuelve familiar, hasta que casi olvidas cómo sonaba tu voz antes de aprender a quedarse callada. Después de la boda, el silencio se convirtió en mi rango. Marcos y yo nos acomodamos a un ritmo. Él con sus turnos de técnico de emergencias, yo con mis clases en Getafe. Enseñaba desarrollo de liderazgo a jóvenes oficiales, hombres y mujeres apenas lo suficientemente mayores para alquilar un coche, pero que ya cargaban con el peso del mando. La autoridad no es volumen, les decía. Es firmeza bajo presión. Tomaban notas con los ojos brillantes, hambrientos de dirección. Me preguntaba si alguno de ellos escuchaba el temblor que venía de enseñar lecciones que yo todavía intentaba vivir. La foto del saludo me había convertido en un símbolo no oficial. Llegaron invitaciones para paneles y conferencias. Veteranos escribían cartas, algunos desde sus camas de hospital, otros desde celdas de prisión, diciéndome que la foto los había hecho llorar. Un coronel retirado incluso me llamó, la hija que todo soldado desearía haber criado. Esa fue la que más dolió. No respondí a ninguno de ellos. Los símbolos no pueden responder. En casa el silencio se profundizó. Marcos lo llenó con amabilidad, cocinando cenas que yo olvidaba comer, dejando notas adhesivas en el espejo que decían cosas como, sigo orgulloso de ti y se te permite descansar. Pero la verdad era que no sabía cómo. El descanso siempre se había sentido sospechoso como deserción. Una tarde, unos 6 meses después de la boda, sonó mi teléfono. Número desconocido. Prefijo de El Toboso. Por un momento consideré dejarlo en el buzón de voz. Luego algo en mi instinto me hizo contestar. ¿Es la hija del coronel Garrido? La voz era femenina, formal. Sí, dije. Mi tono se enderezó automáticamente como memoria muscular. Soy la capitana Sanz, Hospital de la Seguridad Social, El Toboso. Su padre ha sufrido un derrame cerebral. Las palabras no calaron. Al principio flotaron estériles y sin peso. Le di las gracias por llamar, apunté el número de habitación y colgué. Luego me quedé sentada mirando la libreta. Marcos me encontró así 20 minutos después. ¿Qué ha pasado? Le conté. Su mano se posó en mi hombro. ¿Vas a ir? No lo sé. No presionó. Solo dijo, no vayas por él. Ve por ti. El viaje de vuelta a Castilla-La Mancha fueron 13 horas de estática. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el ritmo de mi propio pulso. Hacía años que no volvía a casa. El pueblo parecía más pequeño, más plano, como si alguien lo hubiera plegado sobre sí mismo. En el hospital, la enfermera me llevó por un pasillo que olía a antiséptico y café viejo. Está consciente pero limitado, dijo en voz baja. El habla puede estar arrastrada. Ha estado preguntando por alguien. Asentí, pero sentía el pecho hueco. Cuando entré en la habitación, casi no lo reconocí. El hombre que una vez llenó cada puerta ahora parecía una sombra desprendida de su dueño. Su brazo derecho yacía inmóvil sobre las sábanas. Sus medallas no estaban en su pecho. Estaban en la mesita de noche, cuidadosamente ordenadas, como esperando una inspección. Giró la cabeza al oír la puerta. Un ojo me siguió. El otro se retrasó, incierto. Su boca trabajó para formar una palabra que no llegó del todo. Papá, dije en voz baja. Parpadeó una vez, luego otra. Por primera vez en 30 años, no vi autoridad. Cuando lo miré vi esfuerzo doloroso, humano, desprotegido esfuerzo. Señaló una libreta junto a la cama. Se la di. El bolígrafo tembló en su mano mientras escribía 3 palabras torcidas, te mantuviste firme. Sentí que algo se movía, pena quizás o misericordia, pero no era perdón. Todavía no. Me senté sin saber qué hacer con mis manos. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Golpeó el bolígrafo contra la cama una vez, 2 veces. Luego garabateó, podría ser peor. Eso fue lo más parecido a el que podría haber escrito. No hablamos mucho. La enfermera entró, ajustó la vía intravenosa, me sonrió cortésmente como la gente hace cuando percibe una historia demasiado pesada para llevar. Cuando se fue hizo un gesto hacia la mesita de noche. Allí, debajo de los metales, había un trozo de papel doblado con los bordes amarillentos, suave. Lo abrí con cuidado. Era una fotografía de la boda. La fotografía. Volví a mirarlo. ¿Guardaste esto? Asintió lentamente. Sus ojos brillaron no con lágrimas, sino con algo más pesado. Señaló la imagen donde mi equipo estaba saludando, luego se golpeó el pecho. Su voz salió como papel de lija, debí haberme puesto de pie. Eso fue todo lo que dijo antes de que el agotamiento lo venciera. Me quedé un rato más, observando el subir y bajar de su pecho. Los monitores pitaban como metrónomos para recuerdos que no estaba lista para escuchar. Quería contarle sobre las cartas que nunca envié, las medallas. Nunca vio la paz que había comenzado a construir sin su aprobación. Pero él ya estaba en otro lugar, a la deriva entre la disculpa y el sueño. Cuando finalmente me fui, me detuve en la puerta.
Quería saludarlo, pero el gesto se sentía incorrecto, inacabado. En cambio, susurré: «Descanse tranquilo, coronel». De vuelta en el aparcamiento anochecía. Llamé a Marcos. «¿Está vivo?», dije. «¿Estás bien?», preguntó. «No lo sé», dije de nuevo. «Es como ver una estatua desmoronarse». «Entonces quizás sea hora de dejar de adorarla», dijo suavemente. Sus palabras me acompañaron durante todo el camino a casa. Durante semanas después, llevé esa foto doblada en mi cartera. Dejó de sentirse como una prueba y comenzó a sentirse como un mapa, uno que señalaba no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia algo más tranquilo. Cuando el Hospital de la Seguridad Social volvió a llamar 2 meses después, no fue una emergencia. «Está en rehabilitación», dijo la enfermera. «A veces pregunta por usted. No dice mucho, pero tiene esa foto junto a la cama». Le di las gracias, colgué. Luego me senté en la oscuridad de mi oficina, con las medallas brillando débilmente en el armario detrás de mí. Mi reflejo en el cristal parecía una mezcla de nosotros dos: su mandíbula, los ojos de mi madre, la postura de alguien que había estado librando una guerra mucho después del alto el fuego. Me di cuenta de que el perdón no es rendición. Es una retirada estratégica, elegir la paz porque la guerra ha dejado de tener sentido. Un mes después, le envié una postal. Tenía una foto de un faro. «Todavía en pie», escribí. «Espero que tú también lo estés». Sin rango, sin nombre, solo eso. Nunca me escribió de vuelta, pero me gusta pensar que la leyó como solía leer los informes de campo, con cuidado, 2 veces, fingiendo que no le importaba. La carta llegó un martes con matasellos del Toboso, la letra familiar de una manera que me apretaba el estómago. Mayúsculas cuadradas, sin bucles, sin florituras. La dirección del remitente era el ala de rehabilitación del Hospital de la Seguridad Social. Dentro había una sola página y 4 palabras que parecían haber sido levantadas con pinzas, una por una: «Si es posible, ven sola». Sin firma. No la necesitaba. Marcos la leyó por encima de mi hombro, luego puso su mano en la nuca, como para calmar una tormenta. «No le debes nada», dijo suavemente. «Pero quizás te debas a ti misma un final limpio». «Los finales son ordenados», dije. «Esto no lo será». Conduje antes del amanecer, las luces delanteras peinando la carretera, el termo de café enfriándose demasiado rápido. El cielo sobre la sierra de Gredos era del color de un viejo moratón. No escuché nada. Ni música ni noticias, solo el tipo de silencio donde los pensamientos se ordenan en filas. En algún lugar cerca de Talavera de la Reina, me di cuenta de que no estaba ensayando discursos. Estaba ensayando el silencio, el tipo que ofreces cuando no puedes cargar con la historia de alguien por ellos, y finalmente dejas de intentarlo. El centro de rehabilitación era un edificio de ladrillo macizo con una bandera en el frente y una placa junto a la puerta que honraba a donantes que nunca conocería. Dentro, todo olía a limpiador de limón y persistencia. Una voluntaria en el mostrador me indicó un pasillo pintado del tono de verde que eligen cuando se han quedado sin colores que no ofenden a nadie. Habitación 112. La puerta estaba abierta. Él estaba sentado en una silla junto a la ventana, una manta sobre su regazo, una férula de plástico en su muñeca derecha. El derrame lo había adelgazado aún más, lijado los bordes afilados sin ablandarlos. Se giró al sonido de mis botas en el azulejo, y por un breve y desorientador segundo lo vi, como lo había hecho a los 10 años, enorme e indestructible, un muro que hacía el mundo más pequeño y seguro. Luego el presente se reafirmó, piel fina como papel, pelo canoso del gris pálido del metal rendido. «Coronel», dije. Salió por costumbre. Intentó sonreír. La comisura derecha de su boca se retrasó, terca. Golpeó la silla junto a él con 2 dedos, luego hizo un gesto hacia la ventana. Afuera, un jardín terapéutico esperaba la primavera, los parterres aún desnudos, los enrejados vacíos como una promesa aún no cumplida. Cogió un bolígrafo con su mano buena, señaló un bloc de notas amarillo y escribió lentamente: «Gracias por venir». «Tú lo pediste», dije. «Eso pude conseguirlo». Subrayó las palabras, luego añadió: «Quería antes de todo». El bolígrafo se detuvo al borde de la frase como si hubiera chocado con una frontera. Lo dejó, me miró y intentó usar su voz. La voz era áspera, no puedo decirlo bien. «Eso nunca te detuvo antes», dije, e inmediatamente deseé no haberlo hecho. El viejo reflejo tenía una larga vida media. Algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. Asintió un poco como aceptando un golpe limpio. Respiró hondo, sonó medido y pequeño. «Me equivoqué», dijo, luchando con la forma de cada palabra como un hombre arrastrando un trineo cargado. «Sobre ti». Esperé. Se sentía como estar en posición de firmes en una tormenta, inmóvil, pero cada nervio leyendo el tiempo. Hizo un gesto hacia la mesita de noche. La foto de la boda yacía allí, plastificada en las esquinas por haber sido manipulada con demasiada frecuencia. Señaló a los hombres y mujeres en saludo, luego se golpeó el pecho 2 veces. Una mímica de soldado para yo. Su mandíbula trabajó. Las palabras no cooperaban.
Se las di sin querer. Deberías haberte puesto de pie. Sus ojos se cerraron, un sobresalto que era más oración que dolor. Cuando los abrió de nuevo estaban húmedos, no ostentosos. Asintió. Orgullo, dijo pronunciando la sílaba con dificultad. Equivocado. Amable. Nos sentamos con eso. En rehabilitación, el tiempo no se mide por relojes. Se mide por repeticiones. Apretar, soltar, sostener, dejar ir. Volvió a coger la libreta, la concentración le levantó un poco el hombro. Pensé que la dureza significaba fuerza, escribió. No vi cómo la llevabas. Hizo una pausa y luego añadió una frase que me cortó la respiración, te hice demostrar al vacío. Tragué saliva. Nunca estuvo vacío, dije. Solo frío. Hizo una mueca ante la verdad o el esfuerzo. O ambos. Tu madre, dijo las dos palabras, aterrizando como una bandera doblada. No le habría gustado yo. Si le gustaste, dije por un tiempo. Lo suficiente, dijo, y algo se relajó en sus hombros. Como la nieve se rinde cuando el sol insiste. Hablamos como los amputados alcanzan lentamente, cuidadosamente, lo que falta. Me contó sobre la rehabilitación en fragmentos concisos, la indignidad de ser vestido, la santidad del primer paso que no dolía. Señaló las barras paralelas en el gimnasio pasillo abajo y logró decir, con un orgullo que no se agriaba, caminé 2 metros. Esa es una nueva guerra, dije. Terreno diferente, asintió. La palabra asintió sonaba como un país que nunca había visitado. En un momento una fisioterapeuta llamó a la puerta y asomó la cabeza, una joven con un tatuaje de un ancla asomando por debajo de su manga. Me sonrió con rápido reconocimiento. La vi hablar en Madrid, mi comandante dijo. Panel de liderazgo. Honor más allá de la sangre. Hizo llorar a mi padre, y él es un soldador de Toledo que cree que las lágrimas son una fuga. Me reí antes de poder contenerme. El coronel nos miró a ambos con una leve pregunta en su expresión. La terapeuta se volvió hacia él. Su hija es auténtica, señor, dijo con confianza. Nada de tonterías de pósteres motivacionales, solo la dura y amable verdad. Después de que ella se fue, regresamos a nuestro campo de batalla privado. Él volvió a buscar las palabras, con las manos apretadas en los reposabrazos. Entrené hombres, dijo. No crié una hija. Dejé que la frase se quedara entre nosotros, una granada activa que nadie quería tocar. Criaste una soldado, dije finalmente. Y luego me castigaste por sobrevivir a tu plan de estudios. Cerró los ojos. Cuando los abrió, no había defensa, solo la expresión suave y aturdida de un hombre que ha encontrado el documento que no se había dado cuenta de haber perdido. Tenía miedo, dijo, y la confesión sonó tan poco marcial que la habitación se movió a su alrededor, de ser pequeño. Me hiciste sentir pequeña. No lo hice, dije. La verdad lo hizo. Nos quedamos en silencio un largo tiempo. El tipo de silencio que no es ausencia, sino estructura, como el armazón de una casa antes de que se levanten las paredes. Volvió a hacer un gesto hacia la libreta. Podemos empezar en algún lugar, escribió. No de nuevo, solo en algún lugar. Pensé en los años que había pasado tratando de escalarlo, de plantar una bandera donde debería haber habido aprobación. Pensé en la foto en su cartera, arrugada por haber sido manipulada demasiado. Pensé en las últimas palabras de mi madre, sigue volando. Y cómo a veces volar no es ascender. Es elegir dónde aterrizar. En algún lugar es razonable, dije. Asintió como un recluta al que finalmente le han dado una orden que entiende. Su mano se levantó media pulgada de la manta, dudó y luego se abrió, una petición sin practicar. Puse mi mano sobre la suya, cálida, frágil, humana, sin metales entre nosotros. Cuando llegó el momento de irse, luchó con la férula, la manta y la gravedad del momento. Espera, dijo la sílaba nítida por una vez. Se enderezó en la silla, la barbilla levantada un grado hasta que vi el fantasma del oficial que había sido. La mano derecha no se movía como la memoria insistía. Así que usó la izquierda, torpe e imperfecta, para llevar 2 dedos a su frente en un saludo que habría suspendido una inspección y pasado todas las pruebas importantes. Yo lo devolví lento como una bendición, no por rango sino por reconocimiento. En la puerta me giré. Por si sirve de algo, dije, aprendí mucho de ti. Se medio sonrió. Yo. 2. Se las arregló. Luego, con un pequeño y áspero esfuerzo que sonó casi como el hombre que solía golpearme la muñeca con el reloj, la próxima vez, trae café solo. 2 azúcares, dije, y él asintió. Una tregua sellada con cafeína. Afuera, el aire se había vuelto más nítido, era la tarde. Un joven en silla de ruedas pasó junto a mí hacia el jardín, con las mangas pulcramente recogidas donde terminaban sus brazos. Tarareaba en voz baja, desafinado y vivo. Me quedé allí un momento más, sintiendo la forma del saludo asentándose en mis huesos como un peso que ya no necesitaba llevar. De camino a casa, llamé a Marcos. Hemos encontrado un comienzo, dije. ¿Cómo se siente?, preguntó.
Como algo roto recordando cómo sostenerse, dije. No arreglado, solo sostenido. Exhaló. Eso es suficiente por ahora. En una gasolinera a las afueras de Cáceres, compré 2 cafés. Etiqueté una tapa con un rotulador, Coronel, solo. La cajera levantó una ceja. Un viaje largo. Un camino más largo, dije, y ella asintió como si lo supiera. Cuando llegué a casa, deslicé la taza extra en la nevera. Marcos la miró, luego me miró a mí. Me encogí de hombros. Él preguntó, dije. Cenamos en un silencio cómplice. Más tarde me quedé en la ventana de la cocina, la tarde se posaba sobre la calle como una bandera después de la retirada. Saqué la foto de la boda de mi cartera y la apoyé en el alféizar. En ese rectángulo de tiempo, hombres y mujeres todavía se ponían de pie por mí. Esta noche yo también lo hice. Por ambos, no porque la sangre lo exigiera, sino porque el honor finalmente lo pidió con una voz que pude escuchar. La primavera se abrió paso en el jardín de rehabilitación como el perdón se abre paso en el cuerpo, silenciosamente, raíz primero. Los parterres que había visto desnudos en marzo comenzaron a brotar verdes tímidos en abril. En mayo, los enrejados cargaban peso. Empecé a ir cada 2 domingos con una bolsa térmica, 2 cafés solos con 2 azúcares y un par de rollos de canela de una panadería que abría al amanecer para pescadores e insomnes. Nunca anunciaba mis visitas. Simplemente aparecía y me sentaba. Algunos días hablábamos, algunos días contábamos los pasos entre las barras paralelas y lo llamábamos conversación. Él mantuvo el saludo con la mano izquierda. Yo fingía no darme cuenta de cómo su mano derecha intentaba recordar. Cuando la frustración lo quemaba, maldecía en un susurro y luego me miraba como si esperara que lo regañara. No lo hacía. Nuevas reglas de enfrentamiento, le decía. Se te permite ser humano. Un domingo salimos al jardín y aparcamos junto a los rosales. Él observaba a un cardenal saltar por la valla como un centinela. Pensé que el deber significaba no necesitar, dijo la frase, deliberada como una marcha. Pensé que el deber significaba no preguntar, respondí. Resulta que ambos estábamos equivocados. Soltó una risa breve y oxidada. Entrenamos los músculos equivocados. Está bien, dije señalando los parterres del jardín. Entonces entrenamos otros diferentes. No fue un montaje cinematográfico. Nada fue simple ni rápido. Pero en algún lugar entre las tapas del café y los paseos tranquilos, comenzamos a acumular pequeñas victorias. Un paso más en la terapia, una disculpa menos tragada. Me contó historias que nadie más había oído. Una noche del 71 en la que la lluvia se sintió como un veredicto. Un soldado que lloraba en el almacén de suministros porque echaba de menos a su madre y como él había fingido no ver. No pidió absolución. Presentó su propio informe. Yo también compartí. No las medallas, no los titulares, el fracaso que todavía me visita a las 2 de la madrugada. El piloto que no pudimos bajar intacto. La carta que le escribí a su esposa que se quedó sin palabras a las 3 frases. La forma en que la palabra ángel se siente como un abrigo que no te queda bien cuando lo que llevabas ese día era un mapa y la esperanza de otra persona. Escuchó cada relato como un informe. Sin interrupciones, sin arreglos, solo esa atención cuadrada que una vez había usado como arma, ahora ofrecida como bálsamo. En junio el Hospital de la Seguridad Social organizó un día familiar. Hamburguesas en la plancha, canciones de rumbas de un altavoz Bluetooth, niños serpenteando entre sillas de ruedas como alevines. Una voluntaria preguntó si el coronel quería decir unas palabras. Él me miró. Yo negué con la cabeza con una sonrisa que intentaba ser amable. Él sacudió su mano derecha una vez como si la despertara, y luego dijo, todavía no. Era la primera vez que lo escuchaba elegir, todavía no en lugar de nunca. Después, un hombre con gorra de la marina se acercó a nosotros en silla de ruedas. Su hija salvó al chico de mi hermana, le dijo al coronel. Ella fue la voz en la radio esa noche. Me miró. No olvidamos voces como esa. La garganta del coronel trabajó. Asintió al hombre. Luego me miró con una expresión que nunca le había visto en público, orgullo incontrolado. No lo dijo. No lo necesitaba. Finalmente pude leerlo sin las viejas claves. El verano avanzó. El ciclo de noticias pasó de la foto de la boda a otros destellos agudos de la vida española, tormentas, elecciones, victorias, derrotas. Yo seguí enseñando en Getafe y comencé a aceptar más reuniones de mentoría de lo que mi calendario permitía. Los jóvenes oficiales aparecían con cuadernos y nervios. Hablábamos de la autoridad como administración, de la diferencia entre el rendimiento y la prueba, de cómo el silencio de un líder puede ser un refugio o una tormenta, dependiendo de cómo se use. Les decía, si le pides a la gente que salude tu rango, empieza por saludar su realidad. Algunos lo apuntaron. Esperaba que más lo practicaran. La invitación para hablar en Madrid llegó de nuevo en septiembre. Mismo foro, sala más grande. Tema, honor más allá de la sangre, construyendo culturas de respeto.
Llamé a la recepción de rehabilitación y pregunté si el coronel podía viajar. La enfermera dijo que sí, con salvedades y una lista que parecía una lista de verificación de planificación de misión, medicamentos, silla de ruedas, periodos de descanso. Él accedió con un gruñido que significaba, no te preocupes. Llegamos temprano. El auditorio olía a limpiador de alfombras y ambición. Lo ayudé a instalarse en una fila lateral cerca del pasillo, el tipo de asiento que un soldado elige para una salida rápida. Se ajustó la chaqueta, luego la mandíbula, y me dio una mirada que reconocí de una vida atrás, cara de inspección, sin el aguijón. ¿Estás lista?, dijo. Siempre, respondí. Y por una vez, la palabra significaba preparada, no blindada. No recuerdo cada línea de esa charla. Recuerdo cómo se sentía la sala, atenta, sin avidez, reflexiva, sin calor. Hablé sobre el saludo en mi boda y lo que me enseñó. Como un solo gesto puede llevar 1000 promesas silenciosas. Como la voz más fuerte en una vida no siempre es la más verdadera. Hablé de la suave doctrina de mi madre y la dura de mi padre, y como ambas corrían por mis venas como dos ríos que aprenden a encontrarse. Cerca del final, dije, la familia es el primer mandato que aprendemos para bien o para mal. Si la sangre falla, construyes un estándar que vale la pena saludar de todos modos. Y cuando puedes invitar a la sangre de vuelta, no para gobernar, sino para aprender. Hubo una pausa después de eso. No dramática, no escenificada, solo una quietud que he llegado a reconocer como gente decidiendo algo dentro de sí mismos. Luego los aplausos subieron. El coronel no me miró. Miró hacia adelante y dejó que nos cubriera a ambos como un tiempo que no habíamos ganado pero que no desperdiciaríamos. No celebramos con champán. Celebramos con café de cafetería y tarta que sabía como si la tía de alguien hubiera hecho lo mejor que pudo. En la luz de la cabina, su rostro parecía menos severo y más marcado, líneas donde habían estado las batallas, una suavidad donde una vez vivieron las órdenes. Golpeó su taza con el dorso de su cuchara. Orgulloso, dijo como si probara si la palabra se mantendría. Lo hizo. La llamada llegó a finales de octubre. Complicación, neumonía. Para cuando llegué al Toboso, la habitación tenía ese sonido demasiado tranquilo. No se despertó cuando le tomé la mano. Me senté de todos modos y le leí de un libro de bolsillo desgastado de mi madre, poemas sobre tormentas y vuelos y el trabajo de quedarse. Cuando el monitor finalmente se estabilizó en su larga y directa respuesta, le presioné los dedos en la muñeca y le di el saludo que ambos habíamos aprendido a significar. Con la mano izquierda, bromeó una vez. ¿Importa?, le dije. Saludamos con lo que tenemos. El funeral fue pequeño. Algunos hombres de su antigua unidad vinieron con trajes impecables y rodillas más viejas. Me contaron historias que no había oído, y algunas que sí, versiones editadas por el tiempo y la misericordia. Pronuncié el elogio sin rango, solo como una ciudadana que había sido moldeada por su clima. Junto a la tumba, coloqué la foto plastificada de la boda debajo de la bandera por un momento, luego la guardé en mi chaqueta. Algunas verdades son públicas, otras las llevas contigo. De camino a casa, la sierra de Gredos estaba incendiada por los arces y los robles. Marcos mantuvo una mano en el volante y otra en mi rodilla. ¿Qué tal el regusto?, preguntó. Limpio, dije sorprendida por la precisión de la palabra. Ni dulce ni amargo, simplemente limpio. De vuelta en Getafe, reescribí un módulo para el curso de liderazgo. Añadimos una unidad llamada Disposición al Respeto, ejercicios prácticos de escucha y disculpa que no es una actuación, de construcción de equipos donde el recluta más nuevo puede decirle al oficial más antiguo la fea y necesaria verdad. Abrí la primera clase con una foto. No la de la boda, sino una del jardín de rehabilitación. 2 vasos de papel en un banco, ambos etiquetados con un rotulador, uno que decía coronel, solo. Esto, les dije, es lo que a menudo parece la reconciliación. No un desfile, sino un banco. No trompetas, sino café. Preséntate, siéntate, saluda lo que es verdad, incluso cuando cuesta. Guardo la foto de la boda en mi estudio, ahora mirando no a la puerta, sino a la ventana. Cuando la luz de la tarde la golpea justo, los saludos parecen casi en movimiento. Ya no necesito el recordatorio del insulto. Lo guardo por el recordatorio de la respuesta.